Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Vamos a iniciar nuestro programa con una primera entrevista. Vamos a platicar con la doctora Lucía Flores García. Ella es gerente médico de oncología en MSD. Y bueno, vamos a platicar con respecto a lo que es el cáncer colorectal, que es la sexta causa de muerte por cáncer aquí en nuestro país. Y que bueno, se sabe que la obesidad y la mala alimentación son los principales factores para su desarrollo. Por supuesto que la inactividad física es un factor para desarrollar también cáncer de colon. Doctora, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Muy buen día. Hola, buen día, Joel. Muchas gracias por el espacio. Pues aquí a la orden. Muchas gracias, doctora. Platíquenos de este padecimiento, el cáncer colorectal, que desde luego sigue preocupándonos, ¿no? Y ahora con esto que pues escuchamos, la obesidad asociada a una mala nutrición, la falta de ejercicio, pues es el de los factores principales para cáncer colorectal en un país tan sedentario como el nuestro, pues nos pone a pensar. Claro, sí, pues como bien dices, es un problema de salud pública bastante importante. Es una enfermedad muy incidente, quiere decir que, bueno, hay muchos casos nuevos cada año. Como incidencia, está dentro del número 3 de cáncer, así que, bueno, es mucho más incidente, sería el segundo lugar en hombres. El quinto en mujeres, porque bueno, hay otros tumores ginecológicos más frecuentes, pero hablando de la población en general, el tercer lugar de cáncer, ¿no? En incidencia, entonces es algo bastante importante. Muchos factores que están asociados a esta enfermedad tienen que ver con situaciones modificables, como bien dices, ¿no? Se conoce, ciertamente hay factores no modificables que nos dejan en un poco mayor de susceptibilidad. Ahorita, bueno, si quieres comentamos un poco más. Claro. Uno de ellos básicamente es la edad. Finalmente este tumor, 90% de los casos, digamos, es en mayores de 50 años. Ahora, estamos viendo también un cambio a veces en cuanto a la expectativa, ¿no? Hay gente joven que debuta con cáncer colorectal a los 30 años, 30 y tantos años. Entonces, mucho tiene que ver por los factores, como decía, predisponentes y por nuestro estilo de vida. Como bien dices, la alimentación juega un papel muy, muy importante. Hay ciertos alimentos que están asociados tanto por la frecuencia como por el tipo de alimento en cuanto al consumo. Y de cierta manera hay factores protectores, como es la actividad física o el consumo de fibra, alimentos altos en folatos, en vitamina D, que nos está faltando. Entonces, bueno, básicamente esta suma de factores, pues hace esta realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, el riesgo de padecer cáncer colorectal básicamente va a estar en esto. También trae carga genética, supongo, ¿no? Correcto, es muy importante esto de la carga genética. En realidad, si pudiera decirte aproximadamente como un 10 a 12%, sí que están desarrollados en gente susceptible por herencia. Existen unos síndromes familiares muy, muy identificados, donde incluso los patrones de detección oportuna son bien específicos. Porque, bueno, sí se sabe, ¿no? El síndrome más común asociado a cáncer de colon es el síndrome de Lynch, así como la polipomatosis adenomatosa familiar. Sin embargo, representa entre el 1 al 4% si juntas estas dos enfermedades del cáncer de colon. Entonces, decíamos, sí juega un poco más importancia otros factores, ¿no? Claro, también tiene que ver el tener un familiar en primer grado, aunque no se trate como tal de un síndrome como de Lynch o una polipomatosis, ¿no? Entonces, la herencia también es importante. ¿Se pudiera presentar un cáncer en población joven, doctora, no por causas no genéticas, es decir, asociadas a una mala nutrición u obesidad siendo joven? Claro, puede ser, aunque fíjate que la carcinogénesis, digamos, o la formación de este tipo de cáncer sí que lleva varios años incluso. En la mayor parte de los cánceres de colon o colorecto, sí se da una transformación a través de años. Entonces, estamos hablando que todas las mutaciones que van acumulándose en unas lesiones premalignas, sí lleva un tiempo suficiente. Así que es poco probable, pero sí, por supuesto. O sea, si una alimentación mala, si el sedentarismo, si todo este tipo de la obesidad incluso, empieza en una edad muy temprana, por supuesto que podemos encontrar una enfermedad desarrollada sin siquiera un antecedente hereditario en una persona que está expuesta a esto, ¿no? Doctora, pues es una enfermedad silenciosa, callada, el cáncer colorectal en sus primeras etapas
pues no se da uno cuenta, ¿no? Pero la manifestación, los síntomas también nos llaman mucho, nos preocupa, vamos, porque se manifiesta en algunos cambios intestinales, ¿no? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos síntomas que se manifiestan cuando ya la enfermedad está presente? Justamente, qué bueno que hiciste la aclaración, Joel. Efectivamente, al principio puede que pase desapercibido. Ahora, puede variar un poco por el tipo de localización. Recordemos que la estructura anatómica, vamos, es como una especie de marquito, ¿no? Alrededor del abdomen. Entonces, hablamos de colon ascendente, o es el lado derecho, el colon transverso, que es básicamente como la mitad de nuestro abdomen, y el colon descendente o izquierdo, que, bueno, es hacia donde ya está la salida, ¿no? Digamos, y ya la parte final, el recto. Así que cuando el cáncer inicia del lado izquierdo, es un poco distinto de cuando inicia el lado derecho. Pero sí es muy importante que si uno quiere detectar la enfermedad en una etapa súper temprana, no vamos a encontrar síntomas prácticamente, sino por eso se hacen los chequeos, ¿no? Ahora, los síntomas efectivamente están muy asociados porque el tumor puede ya estar creciendo demasiado. Estos cambios intestinales que bien mencionas, puede ser, digamos, como el 40% de los casos, el síntoma inicial, y es el cambio de hábito intestinal, diarrea alternado con estreñimiento. Y esto puede llegar a confundirse en alguien que está acostumbrado a tener colitis o que lo tratan por esta situación. Pero bueno, sí es importante determinar que eso es muy específico también, el cambio de hábito intestinal. Y también pudiera llegar a ser el adelgazamiento de las heces. Y es algo como que lo refieren mucho a los pacientes, ¿no? Están haciendo las heces fecales un poco más delgaditas. Y algo también bastante común, insisto, cuando el tumor está un poco más avanzado, es la pérdida de sangre a través de la materia fecal, ¿no? Entonces puede ser ya sea rojo vivo, obviamente hablamos tumores del lado izquierdo, o bien incluso la sangre un poquito más, vamos a decirlo como oxidada o digerida dentro del tubo digestivo, entonces sale un poquito más oscura. Entonces es importante reconocer que son cambios en el aspecto de las evacuaciones, ¿no? No es normal encontrar ni el cambio de patrón, ni las evacuaciones delgaditas, ni tampoco coloraciones rojas o color vino o incluso hasta negras, ¿no? Son datos de alarma y bueno, sí, definitivamente estaremos hablando de que la enfermedad está un poquito más avanzada. Asimismo, también la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso de forma involuntaria. Sospecha. Sí, sí, claro. Fíjate que a veces incluso hasta también los pacientes pueden llegar con síndrome anémico, o sea, anemia, debido a esta pérdida de sangre, que a veces es un poco imperceptible o no la tomamos mucho en cuenta, pues ya constante durante varios días, semanas, pues incluso el paciente llega con un episodio de anemia. Entonces, digo, ya una vez visto todo eso, el especialista indicará seguramente la colonoscopía para precisar la presencia de esta enfermedad tumoral, doctora. Correcto. Fíjate que vamos a decir, en general, pudiéramos catalogarlo en tres grupos de riesgo, ¿no? La gente con riesgo promedio, riesgo estándar, los de riesgo un poquito más elevado y los de riesgo muy alto. De esta manera se hacen las recomendaciones. La mayor parte de la gente vamos a caer en el riesgo promedio, ¿no? Que es donde se hacen las determinaciones de colonoscopía, complementando otros estudios que son los de materia fecal, para hacerse en una especie digamos, como estar poniendo la temporalidad, ¿no? La colonoscopía se recomendaría cada 10 años y los estudios de materia fecal, dependiendo de cuál estemos utilizando, es cada año o incluso hasta cada 3 años si utilizamos una prueba la más sensible que existe. Entonces, esas son como las recomendaciones en general. Por supuesto, como bien dices, pues tiene que estar evaluado por algún médico que precisamente dicte que ese es nuestro riesgo, ¿no? El riesgo promedio. Ahora, si llegáramos a desarrollar alguna lesión, como son los pólipos, con cierta sospecha o con riesgo, pues ya caemos en otro grupo donde tenemos que estar más alineados a cómo salen nuestros resultados con un screening normal. Entonces, es muy importante que sí esté pues como monitoreado por un médico, ¿no? Este tipo de tamizaje. Doctora, el cáncer, ¿cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento para este padecimiento? Depende mucho, Joel, del tipo de la estadificación, digamos, la etapa. Es muy importante eso, ¿no? Localizarlo en una etapa temprana hace susceptible a esta enfermedad de una erradicación y que, pues bueno,
la expectativa de supervivencia de 5 años sea bastante alta. Pero pues depende, ¿no? La etapa temprana generalmente es susceptible a cirugía. Digamos, ya pasando un escalón un poquito más arriba, el segundo escalón, la etapa 2, igualmente es cirugía y en algunos pacientes determinados se les puede dar un tratamiento adicional de quimioterapia. La etapa 3 habla de cierta profundidad mayor del tumor e incluso afección de ganglios, ¿no? La historia natural, ¿no? O sea, salen a pequeñas estructuras ganglionares regionales. Y aquí pues habla obviamente de cirugía y quimioterapia también adicional, ahí sí prácticamente. Y lo que es la cuarta etapa, digamos el cuarto escalón, bueno, es un mundo aquí la enfermedad. Es una enfermedad que tiene que ser muy estudiada con biomarcación. Significa que vamos a adaptar el tratamiento casi al perfil molecular del paciente. Eso sería lo ideal. Porque es un poco distinto cómo se comporta la enfermedad a esta etapa y se habla de tratamiento únicamente con quimioterapia. La cirugía es con un contexto a lo mejor de aliviar un síntoma muy grave, digamos como una oclusión intestinal, pero no con la intención de erradicar el tumor, sino más bien de aliviar el síntoma temprano. Ahora, es donde vienen los tratamientos sistémicos, donde pues a pesar de ser una enfermedad avanzada, sí se ha extendido la expectativa de supervivencia, digamos, con esto, con la selección del mejor tratamiento, dependiendo del tipo molecular del paciente. Y es algo muy, también ya pues se empieza a conocer bastante por los oncólogos, quienes deciden cuál es la mejor terapia para su paciente. Claro, va a depender entonces de la evolución de la enfermedad, la etapa, y esto lo especifica, por supuesto, los estudios en el caso de las pruebas de biomarcadores para conocer genes específicos de la enfermedad. Bueno, son tratamientos específicos, personalizados o dirigidos, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí, es una especie de terapia un poco más a la medida, ¿no? Dependiendo del perfil molecular del paciente. Doctora, pues invitar a la audiencia en cuanto pues sospechemos de la enfermedad, la edad, los comportamientos de nuestra función digestiva, del proceso de evacuación, estar pendientes, vamos, de todo lo que está sucediendo, acercarnos a nuestro médico especialista, por supuesto, en etapas adecuadas y hacer los tratamientos indicados y estudios, por supuesto. ¿Algo más que quiera agregar, doctora Lucía Flores García? Joel, pues agradecer este espacio, sobre todo la comunicación. Es muy importante pues transmitir los mensajes, nos puede servir a la persona que estaba escuchando esto o bien a sus familiares, ese es digamos el compromiso sobre todo de la empresa, que se disemine la información, porque bueno, es un tumor muy incidente, no debemos preocuparnos, más bien ocuparnos en tener un estilo de vida mejor, siempre se está a tiempo para eso, entonces pues tratar de modificar nuestros hábitos en esta enfermedad, como ya dijimos y quiero recalcar, pues tiene mucho que ver eso. Entonces, siempre es importante considerar tener una buena salud y, pues bueno, estar informados, ¿no? Acercarse al médico, existen protocolos de tamizaje, de detección oportuna, entonces siempre es bueno estar informados y acudir al especialista correcto. Nuevamente, gracias por el espacio. De acuerdo, gracias a usted, Lucía Flores García, gerente médico de oncología en MSD. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.